Abrimos el segmento de entrevistas de Noticias 5. Con mucho gusto recibimos al ex senador y líder de Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos. Bienvenido. Buenas noches, un saludo a toda la audiencia, la verdad que es un gusto estar aquí. Bueno, viene derecho de la reunión que hubo en Torre Ejecutiva, convocada por el presidente de la República y el ministro del Interior a propósito del atentado contra la fiscal de Corte. ¿Qué se manejó en esa reunión que se citó a todos los partidos políticos? Bueno, lo primero que hay que valorar es la instancia que abrió el presidente de la República convocando a todos los partidos políticos para, bueno, informarnos de las novedades o de la información que se tiene al respecto, una valoración de la situación y del hecho en sí, ¿no? Creo que todos somos conscientes de la gravedad del tema por lo que representa la fiscal Ferrero, por su investidura. Es una raya que se ha pasado. Nosotros hace unos años vimos cómo se dieron los primeros casos de sicariato, se pasaba una determinada raya, algo que nosotros pensamos que acá en el Uruguay no iba a ocurrir. Hoy es algo que ya se ha naturalizado, los casos de sicariato, yo diría que prácticamente que todas las semanas vemos algún caso. Bueno, ahora ocurre esto, yo entiendo que es una señal, una alerta roja que tenemos todos que estar muy compenetrados, muy preocupados y buscando que esto no prospere. En este tema hay que ir a fondo en la investigación, hay que castigar a los responsables y pienso yo que el sistema político que tiene que dar una señal de madurez y cerrar filas en torno a la institucionalidad, que de eso se trata. Entiendo que acá lo peor que se puede hacer es ponerse uno a tirar piedras, a exigir renuncias y cosas por el estilo, como bueno, uno en las redes, en algún actor político a veces lo ve, y entiendo yo que no es eso lo que hoy requiere el país. El país requiere de un sistema político que cierre filas en torno a la fiscal de Corte, en torno a la aclaración de todo esto que es realmente grave desde el punto de vista institucional. ¿Qué alcance tiene ese cerrar filas? Porque una cuestión es la señal de unidad política, institucional, pero después hay acciones concretas que deberían darse. Y ahí va mi pregunta, ¿cuáles serían esas? Bueno, porque bueno, hay un tema de que no se pudo prever este hecho, a pesar de que había custodia policial. Desde la Guardia Republicana se reclaman protocolos y se pide incluso la renuncia del ministro Negro. ¿Qué quiere decir ese cerrar filas de los partidos políticos? Yo entiendo que dar el apoyo político necesario. Primero, una actitud que no sea meramente la de la crítica fácil y la de la tirar piedra desde la vereda de enfrente. Yo entiendo que esa actitud es necesaria, pero aparte, acá hay muchas cosas que requieren leyes, que bueno, ser conscientes de que el sistema político no puede estar con mezquindades haciendo cálculos electorales para el año 29 y empezar, esto no lo voto y esto acá, esto sí, esto no. Bueno, acá las medidas que haya que implementar tienen que tener el respaldo. Se habló de varias cosas en la reunión. Yo pienso que la persona indicada para hablar de lo que se va a plantear es tal vez el presidente de la República o el ministro Negro. Pero se habló desde reforzar a Fiscalía desde el punto de vista presupuestario, yo entiendo que es necesario, desde activar o promover o acelerar el tratamiento de la ley antilavado. Son todos temas que pueden ayudar en este tema. Pero lo primero ahora es ir a fondo en la investigación, se está avanzando, eso sí yo no voy a entrar en los detalles porque no me corresponde, pero entiendo que hay que delimitar responsabilidades lo antes posible porque en definitiva se puede hacer un gran daño a la institucionalidad, que es lo que no queremos. Cabildo Abierto entonces está dispuesto a nivel parlamentario, en la Cámara de Diputados, a avanzar, por ejemplo, en el tratamiento de la ley antilavado. Sí, nosotros estamos dispuestos, estamos probablemente proponiendo algún cambio en algunas de las propuestas que están en la ley, pero entendemos que es necesario darle esa herramienta de una vez por todas. Todo esto es toda una secuencia, un efecto dominó, digamos.
el lavado de activos y los que financia en definitiva el gran narcotráfico, que después financia al menudeo, al pequeño narcotráfico, y bueno, y eso deriva en estas bandas criminales que terminan haciendo cosas como la que hicieron el domingo. ¿Y qué cambios propone Cabildo a esa ley? Bueno, la estamos analizando, todavía no. ¿Pero por dónde pasarían? Nosotros entendemos que lo fundamental aquí es estar a la altura de las nuevas realidades, de las formas que se hace el lavado de dinero, y hay partes que la ley no la está contemplando en su totalidad de acuerdo a lo que nosotros entendemos, lo que nos dicen nuestros asesores, que vamos a proponer ciertos agregados al articulado. Usted ponía como mojón anterior el sicariato, y una escalada sería el atentado contra la fiscal de corte, Mónica Ferrero. De acá para atrás, ¿qué se debió haber hecho distinto concretamente, por ejemplo, en el gobierno que integró Cabildo Abierto, que fue el anterior? Bueno, nosotros hemos hecho propuestas claras, incluso con documentos entregados en mano a los distintos ministros del Interior del periodo anterior, gobierno que nosotros integramos, sí, pero que no tuvimos participación en la conducción del Ministerio del Interior ni de la Seguridad Pública. Hemos hecho propuestas siempre, hemos sido críticos en algunas actitudes. Hubo, recuerdo, una interpelación a un ministro del Interior en el cual Cabildo Abierto mostró su posición crítica a lo que se venía haciendo en ese momento. Es decir, hemos aportado en su momento, entendemos que esto es un proceso que lleva tiempo, pero hay que adoptar medidas urgentemente. Nuestras propuestas, que son una docena de propuestas, algunas de ellas abarcan lo que es el despliegue policial, que creemos que no es el correcto, el que hoy se está implementando, que es el que se viene implementando desde los gobiernos del Frente Amplio anteriores. Entendemos que ahí hay que hacer cambios profundos, entendemos que a nivel carcelario hay que hacer cambios profundos, es decir, la seguridad como un todo. Indudablemente un hecho puntual como un mensaje mafioso de una banda criminal, tal vez no lo evite con todas las medidas adoptadas, tal vez, ¿no? Porque esto también puede ser el reflejo de una acción de fiscalía que está yendo a fondo en un determinado tema y afectando o molestando a determinadas bandas que actúan de esta forma. Entonces, tal vez no hay medida alguna que se pueda haber implementado en el pasado que fuera a evitar que pasara lo que pasó el domingo. Pero sí hay un marco de inseguridad general, que es lo que realmente hoy está angustiando a la población, que hay que de una vez por todas implementar medidas para cambiar el rumbo. Nosotros decimos, haciendo siempre lo mismo, los resultados son los mismos. Y aquí vamos a estar cada vez con más presos, cada vez con un problema carcelario más grave, cada vez con más problemas en materia de seguridad si no adoptamos medidas que cambien ese rumbo que nosotros lo venimos proponiendo hace tiempo. Repito, son una docena de propuestas, hoy la estamos discutiendo en el marco de esa convocatoria al diálogo por la seguridad pública. Entiendo que es ahí el lugar donde lo tenemos que discutir, estamos reuniéndonos con las autoridades del Ministerio, nuestra gente que está representándonos en la mesa de diálogo está siendo muy activa y aportando. Lo importante acá es aportar. Tirar piedras todos lo podemos hacer y es facilísimo. Y lo más fácil que hay en este país es pegarle al que está gobernando siempre, sea quien sea. Eso es lo más fácil. Lo difícil acá es hacer aportes serios y defenderlo y argumentarlo esos aportes serios para lograr cambiar el rumbo de las políticas de seguridad que vienen errándole desde hace por lo menos 20 años. ¿Usted cree, dentro de lo que decía del sistema político, dando una señal, ¿usted cree que el crimen organizado ha permeado las instituciones? Yo no digo que haya permeado, porque eso sería asumir que las instituciones en cierta forma cumplen o están al servicio del crimen organizado, y no es así, no es así. Más allá de que pueda haber integrantes de las instituciones que puedan estar en relación con el crimen organizado. No, yo no diría ligeramente ha permeado, esto es un narcoestado como dicen algunos, no es así. Entiendo que el Uruguay en eso está en mejor situación que muchos otros países, pero nada es imposible. Si no empezamos a ver esas rayas rojas que no se pueden pasar,
nada nos previene, nada va a evitar en el futuro que podamos terminar con las instituciones permeadas por el crimen organizado. Hay que evitarlo a toda costa. Creo que esta es una ocasión para mostrar la firmeza necesaria de un sistema político que esté a la altura de la situación. Con respecto a la frontera, se habla de viajes al exterior que puedan haber realizado para también adquirir este armamento que se ve, o por ejemplo una granada. En Rivera, por ejemplo, hace menos de un mes, en una de las incautaciones, en una boca de venta de drogas, se incautaron 2 granadas. Se puede perfectamente cruzar en nuestra frontera seca y adquirir cualquier tipo de armamento. ¿Cómo ustedes encaran ese tema también de la frontera? Bueno, el tema, dentro de las propuestas nuestras justamente hay una parte que habla del control de frontera, el blindaje de la frontera y de los corredores que llevan a las áreas al área metropolitana. Hoy por hoy no hay la presencia necesaria en las rutas. Yo vengo hoy justamente de Salto hasta acá, no vi ni un móvil de policía caminera ni nada por el estilo, no hay ningún control, ¿no?, que uno diga, bueno, acá se está realmente blindando y evitando el ingreso en la ruta, pero en la frontera en sí hubo una ley que se aprobó hace unos años que habilita a las Fuerzas Armadas en una determinada franja de frontera a actuar. Bueno, tal vez ese sea uno de los recursos del Estado a emplear con mucho más efectividad, porque para eso también se requiere dar recursos y dar todo el apoyo necesario para que esa ley se cumpla en esa franja, que en definitiva evite que ingrese al país lo que no debe ingresar. ¿Pero qué valoración tiene de cómo funcionó en estos años justamente bueno, la presencia cuando funcionó, de que funcionó muy esporádicamente, realmente fue poco lo que funcionó, notoriamente bajaron los delitos de todo tipo, contrabando, etcétera, pero dentro de ese contrabando están las armas, están las drogas, están un montón de cosas que pueden estar entrando que hoy por hoy nadie lo detecta ni los detiene. Bueno, a eso me refería, porque esto de reducirlo a narcoestado es eso, básicamente, es reducir el problema, porque el crimen organizado es mucho más. Que si bien la droga está en el medio, esto es mucho más. Mucho más, por eso. Entonces a eso me refería con permear y empezar a reconocer los problemas que tenemos para poder resolverlos. Pero no cabe duda. Usted habla de falta de control, es permear las instituciones. Nuestras fronteras son un colador, aquí se ingresa cualquier cosa al país. Bueno. Los comerciantes están que ladran hace tiempazo por el tema del contrabando. Todo eso pasa a los ojos de todos nosotros. Bueno, es hora de asumir que las fronteras hay que blindarlas, hay que cerrarlas para que no entre lo que no debe entrar al país. Se requiere voluntad por un lado, se requieren recursos también, pero las leyes están, no precisa hacer una ley nueva, con la ley vigente se puede aplicar. El tema es, de una vez por todas, tomar esto en serio. No hay elementos a veces tecnológicos necesarios, suficientes radares para cubrir todo el territorio nacional, faltan recursos que hace tiempo que debían haber estado. No quiero ni hablar del tema en el mar también, las carencias que tenemos de materiales que evitan que hagamos un control efectivo de lo que se tiene que controlar. En eso que hablaron de los recursos a Fiscalía, ¿se dijo puntualmente a dónde iría en esa redistribución de recursos? Porque la fiscal Ferrero no hace muchos días estuvo planteando todo este panorama que luego termina en este episodio lamentable. La fiscal estuvo hablando con todos los partidos políticos, habló con nosotros también, necesita la creación de determinadas fiscalías y no hay recursos previstos en este presupuesto para esa fiscalía, por lo menos para lo que necesita la fiscalía. Yo entiendo que esta es una buena oportunidad también para darle los recursos, bueno, si no son todos los que se pide, pero mucho más de los que hoy están previstos en la ley de presupuesto, para que la fiscalía pueda realmente cumplir su rol de la manera que tiene que cumplirlo. Después no nos podemos estar quejando de que aquí no se avanza, que determinada causa pasa años sin avanzar, sin esto y lo otro, si no le dimos los recursos, si hay un solo fiscal para atender 100 casos a la vez. Humanamente es imposible, todos lo sabemos, entonces, ¿qué vamos a seguir mirando para el costado? Esto es un tema que tenemos que encararlo con seriedad y todo el sistema político tiene que actuar a la altura de las circunstancias. Y en las conversaciones que Cabildo Abierto ha tenido con el presidente, con el Poder Ejecutivo, justamente por el tema presupuestal y la importancia que tienen esos 2 votos en la Cámara Baja para destrabar situaciones, ¿está incluido dotar de mayores, le pidió Cabildo Abierto dotar con mayores recursos a Fiscalía? Nosotros no lo hemos propuesto aún, recién hemos hablado hace pocos días con la fiscal Mónica Ferrero, y ahora, bueno,
queda a la vista todas las carencias realmente graves que tiene la Fiscalía, entiendo que es algo que lo debemos plantear, seguramente no solo Cabildo Abierto, lo van a plantear varios partidos más, porque realmente es necesario. Nosotros en las reuniones que hemos tenido con el propio presidente de la República hemos ido por 3 temas que son propuestas nuestras de hace tiempo que queremos que se incluyan en la ley de presupuesto y bueno, que estamos trabajando en coordinación a nivel legislativo para que esos temas sean atendidos, o con la ley de presupuesto o con una ley inmediata si fuera del caso. Y lo hemos dicho públicamente, el tema referido a las deudas de la gente, el tema referido a la forestación en las mejores tierras del país y el tema salarial del personal subalterno militar que no está debidamente contemplado en esta propuesta, en este mensaje inicial. Entendemos que ahí también hay que hacerle algunos cambios a la propuesta. Sí, se contempla, pero ustedes reclaman en mayor medida ese aumento salarial. Se contempla, mínimamente y a partir del año 27. Nosotros entendemos que ahí hay mucho más tela que cortar y deberíamos ser sensibles a una realidad que es totalmente visible. Ahora, esta situación entonces que se da con este atentado a la fiscal de corte interina, ¿va a hacer que Cabildo Abierto replantee algunas de esas prioridades o agregue alguna prioridad a este diálogo presupuestal que está teniendo con el gobierno? Sí, seguramente vamos a plantear el tema de la fiscalía que es necesario atender. Yo entiendo que acá todo en la vida se maneja por prioridades. Uno siempre tiene opción A, opción B, ¿cuál es la prioritaria? Bueno, el tema fiscalía es un tema prioritario hoy porque realmente el sistema de justicia está colapsando en muchos casos por falta de los recursos mínimos para actuar la Fiscalía. Por eso entiendo que todos tenemos que ser conscientes de esa realidad y actuar en consecuencia. La información que les dieron hoy en Torre Ejecutiva está vinculada a la actividad anterior de la fiscal de corte como fiscal de estupefacientes de alguna de las investigaciones que ella llevaba y que tuvieron consecuencias en estos últimos meses. Se habló de muchos temas, pero yo en el tema puntual de lo que se presume, del porqué del atentado y todo, a mí me gustaría que eso lo hable el ministro Negro o el presidente Orsi, porque entiendo que no es a nosotros que nos corresponde estar hablando de esas cosas, porque a veces podemos decir algo que es inconveniente para la marcha de la investigación. Se habló de muchas cosas. ¿Lo que le dijeron lo deja más preocupado o está dentro de lo que esperaba escuchar? En realidad está dentro de lo que esperaba escuchar. Indudablemente, siendo dentro de lo que esperaba escuchar, me deja muy preocupado, ¿no? Porque la realidad es que ha habido un avance casi que con un sentimiento de impunidad de ingresar a un domicilio custodiado por policía y hacer todo lo que se hizo. Entendemos que es realmente grave porque muestra una actitud que si no la cortamos de cuajo vamos a estar en serios problemas en los próximos tiempos. Retomar y aprobar eventualmente la ley de financiamiento de los partidos políticos podría colaborar a reducir esta situación y prevenir un devenir como usted menciona. Yo creo que es muy bueno que la ley de financiamiento de los partidos políticos se apruebe de una vez por todas. Hemos visto partidos o candidatos que han hecho derroche de recursos realmente grandes y no ha quedado nunca muy claro el origen de esos fondos. No voy a dar nombres porque no quiero entrar en polémicas personales, pero creo que fácilmente se los puede identificar. Ha habido muchos derroches y uno tiene el derecho a pensar que sería bueno saber quiénes son los reales aportantes y qué hay atrás de esos aportes tan generosos. Con Cabildo Abierto el Frente Amplio tendría mayoría para aprobar esta ley. Bueno, si la ley está acorde. Yo la verdad que ahora no quiero opinar de la ley porque no sé cuáles son los puntos débiles que tenga, pero sí estamos dispuestos a aprobar una ley de financiamiento de los partidos políticos. Claro que sí. Cambió de postura porque en la administración pasada Cabildo prefería darle prioridad
a los órganos de Contralor que analizar esa ley. No, nosotros los que fuimos críticos es de lo que se nos presentaba como proyecto, que aparte tenía varias carencias, no es que estemos en contra de una ley que realmente controle qué es lo que reciben los políticos. Me parece a mí que no es bueno que haya empresas que aporten y que después sean beneficiadas por los gobiernos que sean. Me parece a mí que eso es muy mal, es malo para la salud del sistema democrático y hay que controlarlo y estar realmente, ser estrictos en eso. Y claramente hay carencias, ha habido realmente demostraciones de recursos ilimitados y nunca se sabe bien de dónde surgen esos recursos y por qué, que haya cambio de eso. Bueno, es hora y acá no se salva ningún partido, yo digo, lo podemos encontrar en todos los partidos. Entonces me parece que es hora de una vez por todas hacer la ley que tanto se viene anunciando y ahora no porque estamos en año electoral o estamos un año. Bueno, ahora que estamos a 4 años del año electoral, puede ser un momento muy oportuno para sacar adelante una ley de ese tipo. Manini, muchas gracias por estos minutos. Bueno, gracias a ustedes. Cerramos por aquí la entrevista y nosotros nos despedimos. Se viene EPA. Así es, así que están todos invitados a seguir en la pantalla de Canal 5. Gracias por la compañía. Hasta mañana.